Ok, si el grupo ya está, ya ahorita les comparto mi pantalla para que puedan, ya está lista la pantalla para que puedan compartir la presentación y que puedan empezar, ¿ok? Sí se ve, ¿verdad, compañero? Sí, sí se ve. Gracias. Buenas tardes, compañeros y licenciado presente. Nosotros venimos a hablar de cómo la inflación afecta a la economía. Como primer punto, tomé la base de la investigación, cómo la inflación afecta el concepto de la economía. Me dio cuatro aspectos, el poder adquisitivo, la tasa de interés, competitividad internacional y expectativas económicas. En el poder adquisitivo, esto requiere en cada persona ya que el precio y los bienes de servicio aumentan. Ello significa que las personas necesitan gastar más dinero. En la tasa de interés, la inflación puede afectar de alta manera, ya que los bancos centrales suelen aumentar la tasa de interés para controlarla. Por otra parte, también tenemos la competitividad internacional. La inflación puede afectar la competitividad internacional de los países si los precios domésticos aumentan. ¿Qué quiere decir esto? Que si los bienes y los servicios de cada país se vuelven más caros. Luego tenemos la expectativa económica. La inflación puede afectar las expectativas de formas muy gravemente como consumidores y los inversores de las empresas. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Luego tenemos la inflación en el objeto de estudio de la economía. La inflación es un factor importante de estudio de la economía, ya que afecta de formas graves, ya que disminuye el dinero de cada persona o empresa, y esto afecta al poder adquisitivo, otra vez se debe mencionar, y de las empresas. La, inf- la inflación puede tener consecuencias significativas en cada economía, como el deterioro de, el deterioro de cada precio o bien, puede ser, también disminuye el valor de las empresas. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Luego está la inflación, cómo la inflación puede afectar las corrientes fundamentales de la economía. Tenemos el poder adquisitivo otra vez, ya que reduce el poder adquisitivo de los consumidores, ya que los precios y los servicios vuelven a aumentar de forma grave, ya que las inversiones se pueden ver afectadas también de cada país, de cada empresa. Eso conlleva que todas las empresas estén con una tasa de inflación muy grave. También están los costos empresariales. Estos pueden afectar la rentabilidad de cada empresa. Es lo mismo que se menciona en el poder adquisitivo y las inversiones. Puedes pasar a la siguiente, por favor. La inflación. La inflación puede tener varios efectos en la economía política. La inflación tiene un costo en la producción, ya que puede ser la que estabiliza un país y la que distribuye ingresos, y la política siempre se ve gravemente afectada cuando la inflación y el dinero se ven involucrados. Puedes pasar a la siguiente, por favor. ¿Cómo afecta la inflación en las disciplinas políticas? La inflación afecta a muchas disciplinas relacionadas con la economía de diferente manera. La inflación es uno de los principales temas de la macroeconomía. Por lo tanto, la macroeconomía y la inflación pueden afectar a la macroeconomía de diversas maneras. Por ejemplo, puede ser en los precios, en los servicios y en los bienes de cada persona. Las empresas que los producen también pueden ser gravemente afectados en los salarios y en la rentabilidad de las empresas. Gracias. Buenos días. A mí me toca presentar parte de la segunda unidad. ¿Cómo se relaciona la economía positiva con la economía descriptiva teórica con la inflación? Podemos decir que tiene una relación con la economía positiva por ser una rama científica, objetiva y se basa en la realidad económica.
También establece descripciones de cómo actúan los fenómenos económicos y de las fuerzas que afectan la economía comercial. La inflación podemos decir que es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido. Normalmente puede ser 1 año, 2 años. Cuando el nivel de precios sube, también la cantidad de moneda o el precio de la moneda se devalúa. Siguiente, por favor. ¿Cómo afecta la inflación a la microeconomía? Cuando hay inflación en una economía es muy difícil distribuir nuestros ingresos. Por ejemplo, planear un viaje, invertir, pagar nuestras deudas, ya que los precios que eran una referencia para asignar nuestro dinero de la mejor manera posible están distorsionados. Recordemos en el tiempo de pandemia que todo estaba elevado, canasta básica, los insumos, las medicinas. Llegamos a pagar por una mascarilla hasta 50 quetzales, por una N95, por una mascarilla simple pagamos hasta 10 quetzales. Entonces, ese es el impacto que tiene la inflación en una economía. ¿En qué afecta la inflación en la teoría de la oferta y la demanda? Pues es como les comentaba que afecta porque a mayor demanda el precio sube. ¿Cómo afecta la inflación a la balanza de pago? Pues afecta porque el dinero se degrada con el tiempo y los precios de los bienes y servicios tienden a aumentar. Siguiente, por favor. Relación de la inflación con los ciclos económicos. La inflación viene provocada en una gran medida por las consecuencias del ciclo del capital y como ha sucedido prácticamente cada vez que se ha dado, traerá consigo una caída en las expectativas y un aumento de la incertidumbre que lastran el crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Cómo afecta la inflación en la macroeconomía? Podemos decir que afecta la inflación en la macroeconomía porque a nivel macroeconómico es obviamente la subida de los precios. Por ejemplo, la materia prima sube, las grandes empresas, las grandes industrias no tienen la misma producción, ya que la materia prima se dispara en una gran cantidad de precio, entonces ya no se produce en gran cantidad, sino que a menores cantidad. Esto afecta mucho a la macroeconomía. Podemos regresar en el tiempo de pandemia, que todos los productos estaban súper caros, la materia prima, mayormente en los grandes laboratorios, que los insumos de hospitales estaban súper carísimos, la materia prima tenía un precio muy elevado, entonces los medicamentos, los insumos de hospitales, pues tenían un precio muy, muy elevado. Siguiente, por favor. ¿Cómo afecta la inflación en la economía internacional? En eso podemos... ahí me toca a mí, compañera. Ahí te toca a ti, ¿verdad? Gracias. Sí. Licenciado, buen día, compañeros. A mí me ha tocado acerca sobre cómo afecta la inflación en la economía internacional. Dice que reduce la inversión extranjera, principalmente las inversiones productivas y al mismo tiempo la oferta de trabajo, provocando a su vez el desvío gradual de la inversión en los sectores de actividad productiva, los mayores costos de producción. También nos habla de cómo nos afecta el impacto de la inflación en la globalización económica. Dice que tiene una serie de impactos en la economía global, puede llevarnos a una pérdida de valor en las divisas internacionales, lo que a su vez influye en el comercio global. La pérdida de valor monetario reduce la capacidad de compra interna de un país,
lo que a su vez afecta sus exportaciones y la capacidad de interactuar con otros países. Las empresas que operan en un mercado inflacionario tienden a aumentar los precios de sus productos, lo que afecta a la confianza del consumidor y a la competitividad global. Por su parte, los consumidores no pueden comprar tanto como antes y la economía se resiente. También me tocó sobre cómo afecta la inflación en la política económica. Perdón, es en el desarrollo económico. Dice que la inflación puede llevar a una pérdida de poder adquisitivo, ya que los precios de los bienes y servicios aumentan. Esto significa que con la misma cantidad de dinero se puede comprar menos bienes y servicios. Cuando existe inflación, esta provoca que el valor real de los salarios sea menor, ya que dicho nominal de no incrementarse se vería reducido por el efecto inflacionario. Nos puede llevar también a la depreciación del valor de la moneda, lo que puede afectar a las exportaciones e importaciones. También cómo afecta la inflación en la política económica. La inflación alta puede acarrear costos graves y duraderos para la economía y la población, pero los efectos distribuidos de la inflación, la forma en que transfiere dinero de una persona a otra, son complejos. Para responder eficazmente a la escala más drástica de la inflación en 3 décadas y para hacer frente al daño infligido en los hogares, las autoridades deben comprender mejor cómo la inflación afecta a diversos segmentos de la sociedad en diferentes lugares. Impacto en las finanzas públicas. Tras analizar la forma en que la inflación incide en las finanzas públicas, nuestro principal hallazgo es que la inflación imprevista, como la del reciente episodio, erosiona el valor real de la deuda pública a expensas de los contenedores de bonos. Y también me tocó acerca de las corrientes económicas que orientan a la política económica. Como nuestro tema estaba relacionado con la inflación en Guatemala 2023, licenciado, aquí solo entran 2 corrientes, que sería el liberalismo y corriente neoliberalismo. Okay. Gracias. Okay. Buenos días, yo hablaré sobre la cuarta unidad y cómo la inflación afecta en el proceso económico. La inflación en la producción al aspecto objetivo. En Guatemala, la producción se puede clasificar en 2 categorías principales, que es la producción primaria. La producción primaria son los bienes que provienen directamente de la naturaleza, como la agricultura, los cultivos, la ganadería y la pesca. Y estos suministros primarios pueden producir más productos. La segunda es la producción secundaria, que es la producción de bienes que se obtienen mediante la transformación de los recursos naturales, como ya en una industria o en construcción. La inflación puede tener muchas cosas negativas en la producción de varias maneras. En primer lugar, puede reducir el poder adquisitivo de los consumidores, es decir, que solo los consumidores pueden comprar bienes y servicios con la cantidad de dinero que ellos tienen, porque ya no les da para más y ya no pueden comprar otras cosas. Y solo pueden comprar lo que les alcanza. Y esto conlleva que disminuya la demanda de bienes y servicios. Otro problema son los costos que la producción sube, es que le es más difícil a las empresas mantenerse más rentables. Es decir, que aumentan los costos por la mano de obra, quiere decir que sus trabajadores, porque son muy pocos o hasta ellos mismos exigen
más sueldo. Entonces, las empresas tienen que darle más sueldo a ellos, invierten más dinero o porque los costos de los insumos son más caros y también como sube la electricidad, entonces como las empresas utilizan mucho, también generan mucho gasto de dinero. Esas tres cosas, si se les aumenta a las empresas, son las principales razones por las que suben los productos. Y la inflación no solo afecta a la producción, sino también a la distribución, cambio y consumo. La producción también puede afectar, la inflación también puede afectar a la producción, un aumento que puede conducir al suministro de bienes y servicios. La materia prima sube porque tal vez ya no quedan, o sea, son escasos, o porque las materias primas son muchas y le suben de los precios. Nuestra materia prima principal en Guatemala es el petróleo. Es la materia prima con la que mayor genera inflación y si el petróleo sube, todos los productos y servicios van a subir ya que es más caro producirlos y también afecta ya al distribuirlos. Un claro ejemplo de que nos pasó al país y no solo a nosotros es entre la guerra de Ucrania y Rusia, que Estados Unidos decidió subir el precio al petróleo. La inflación en el cambio se refiere al aumento generalizado y sostenido en el precio de la moneda local frente a otras monedas. Esto puede conducir a una disminución de poder adquisitivo de los consumidores y una pérdida de Competitividad. De las empresas. Competitividad. Dígalo. Competitividad. Exacto. La inflación en el cambio puede tener una serie de causas, como por ejemplo, si el precio del dólar estadounidense aumenta un 10% frente al quetzal guatemalteco, significa que se necesita ahora 1.10 quetzales para comprar lo que antes costaba un quetzal. Esto significa que los bienes y servicios importados se ha vuelto más caro para los consumidores guatemaltecos. La inflación también puede influir mucho en nuestro comportamiento al consumir los productos, porque si las personas escuchan de que van a subir más las cosas en un futuro, ¿qué es lo que la mayoría hace? Compra y compra para que en un futuro ahorren el dinero, por así decirlo, y para evitar de que se les acabe el dinero rápido. Por otro lado, si las expectativas de la inflación son bajas, es más probable que las personas ahorren en lugar de gastar. Otro tema son los elementos del proceso de la producción. Algunos elementos pueden incluir las materias primas, la mano de obra, que son los trabajadores. También las empresas invierten mucho en la maquinaria. Si alguna de las máquinas se arruinan, esas pueden o las compran, pueden ser muy caras. Entonces, por eso las empresas invierten mucho dinero en ellas. También puede ser la tecnología y los gastos de la energía y la capital que ellos ponen. Luego están la producción mercantil. La producción mercantil son los bienes y servicios producidos que se venden en el mercado. Entonces los productores compiten entre ellos para vender sus productos o sus servicios, lo que esto puede generar de que algunas empresas como ve que sus productos son más caros, los otros lo que hacen es bajarle y otros subirle. Y esto pasa en muchas ocasiones. Y por último, son las necesidades al aspecto subjetivo. En esto también
la inflación afecta en este sentido, porque las necesidades subjetivas no son cosas que, indispensables para nuestra vida y para nuestra supervivencia y para nuestro bienestar, porque no son muy importantes para nosotros, pero son muy importantes para nuestra calidad de vida. Por ejemplo, la ropa, que también sube y hasta ni siquiera eso tal vez nos alcanza con el salario que, que tenemos. Y entonces solo lo básico podemos comprar, como la comida y pagar los servicios. Y solo. Ahí terminaron. Falta Nancy nada más. Ok. Buenos días, pues yo les voy a hablar sobre la economía internacional y lo que la inflación provoca en la economía internacional es la ineficiencia. Cuando hablamos de inflación, Ineficiencia. ¿cómo? Sí, está bien. Ineficiencia. Ineficiencia. Ok, perfecto. Cuando hablamos de inflación nos referimos a una subida de precios de los bienes y servicios de un país que es generalizada y sostenida en el tiempo. Con base a esto, cuando hay mayor inflación, más complicado es de adquirir productos básicos debido al incremento en los costos de las compras habituales, lo que afecta el pago de bienes y servicios. La balanza de pagos. Bueno, primero tenemos que saber, o sea, entender que la balanza de pagos es un registro contable de todas las transacciones económicas realizadas entre un país y el exterior. La inflación lo que hace es disminuir la tasa de crecimiento de equilibrio de la balanza de pagos. La balanza de pagos entra en crisis cuando un país no ajusta con facilidad sus tipos de cambio dentro del sistema económico internacional. La globalización económica. La globalización puede afectar el grado de respuesta de la inflación a fracturaciones en el producto por diversas razones. Cuando ocurre la inflación, afecta a la globalización porque hay falta de crecimiento económico y la baja de los salarios reales. Uno de los aspectos más importantes de la globalización económica es que radica en que contribuye a mantener baja la inflación, posibilitando la aplicación de políticas monetarias menos restrictivas. El desarrollo económico. El desarrollo económico es un proceso de transformación estructural que busca mejorar el sistema económico a largo plazo. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. En resumen, la inflación disminuye el poder adquisitivo de la población, el ahorro, la demanda y por ende la oferta. Gracias. Ok, terminaron, ¿verdad? Bien. Solamente voy a decir la conclusión, Lick. En conclusión podemos decir que la inflación es un fenómeno económico que implica el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios. Tiene efectos negativos sobre el dinero y su función en la economía, ya que reduce su poder adquisitivo, su valor frente a otras monedas, su precisión como unidad de cuenta y su equidad como patrón de pagos diferidos. La inflación también distorsiona los precios relativos, dificulta la información y la coordinación de los agentes económicos, altera los incentivos al ahorro y la inversión, modifica también el valor real de las obligaciones monetarias. La inflación, por tanto, afecta al bienestar de las personas y al crecimiento económico. Para reducir la inflación se requieren políticas monetarias y fiscales adecuadas, así como una estabilidad institucional y social.
Eso sería todo, Lick. Muchas gracias. Ok, grupo 2 parcialmente presentaron el día de hoy. Van a concluir la próxima semana en las clases presenciales. Por favor, necesito hablar con todos los integrantes del grupo 2, 3 y 10 de la tarde, sin excusas y pretextos. Gracias, les deseo un feliz domingo y buen inicio de semana laboral. Cuídense. Buen día, Lick. Gracias. Que tenga buen día, Lick. Buen día. Día.